Buenas noches, somos el grupo 1 de Filosofía del Derecho y hoy día le vamos a presentar un análisis filosófico de lo que es la corrupción en el Perú, específicamente el caso Vacunagate. La corrupción es un problema que aqueja al Perú y el caso Vacunagate es un ejemplo de cómo esta práctica afecta la confianza en las instituciones y la justicia social. Este análisis explora las implicaciones éticas y políticas del caso Vacunagate a través de la filosofía, examinando las perspectivas de Sócrates, Platón, Aristóteles, Hobbes, Locke, Rousseau y Kant. La siguiente, por favor. La corrección en el Perú nos afecta en cuatro grandes aspectos. El aspecto económico nos afecta con el 15% de nuestro presupuesto nacional. Cerca de 24.000 millones de soles se pierden anualmente. Este es un reporte de Contraloría. A nivel social, la pobreza aumenta y existe un deterioro de los servicios públicos. Existe desigualdad al acceso a la justicia. A nivel político, la gente ya no cree en los políticos, ya no cree en los gobiernos y se consolidan las redes de poder ilícitos. A nivel cultural, ya se ha formado parte de la normalidad el criollismo, el arreglo, ¿no? La normalización de la corrupción, la pérdida de valores éticos y el impacto en la educación cívica. Es un futuro incierto que jala la democracia hacia abajo y la desconfianza en la democracia. La siguiente, por favor. El caso Vacunacay se da en un entorno de pandemia del COVID-19, en el cual funcionarios de nuestro Perú se vieron implicados al haberse vacunado irregularmente con la vacuna experimental de Sinopharm. Fueron cerca de 460 y tantos funcionarios públicos y sus influencias. La siguiente, por favor. Se han, eh, se han pisoteado una serie de leyes a sabiendas de estos señores políticos. Por ejemplo, tenemos el artículo 376 del Código Penal, el abuso de autoridad, el 2781.5, también abuso de poder y funciones públicos, el acceso irregular a bienes públicos, la Ley General de Salud 2684.2, la falta de transparencia de la gestión pública, tenemos una ley de transparencia, la 2786, la colusión y corrupción pasiva que han estado involucrados todos aquellos funcionarios públicos que han tenido acceso de forma secreta a estas vacunas. Le cedo el paso a mi compañero Alan. Veamos ahora el caso Vacuna Gate desde la filosofía socrática. Sócrates defiende la idea de que un ciudadano debe obedecer las leyes de su ciudad, incluso si considera que son injustas. Esta posición se basa en varios argumentos. Si nosotros aplicamos la filosofía socrática al caso Vacuna Gate, podemos ver que la importancia del diálogo es fundamental para resolver conflictos y alcanzar acuerdos. En el caso Vacuna Gates, un diálogo abierto y honesto entre las partes involucradas podría haber ayudado de manera que se evite el escándalo. La búsqueda de la verdad es esencial para construir una sociedad justa y equitativa. Ocultar información de la manera que se hizo o mentir de la manera que lo realizaron sobre las acciones realizadas solamente agravó los problemas. Y finalmente, la responsabilidad individual. Cada individuo es responsable de sus actos y debe asumir las consecuencias. Otra perspectiva filosófica a analizar es la de Platón. Platón, que era discípulo de Sócrates y fundador de la academia, nos ofrece una perspectiva que es diferente, pero igualmente valiosa para analizar el caso Vacuna Gates. Al aplicar la filosofía platónica a nuestro caso, podemos extraer las siguientes conclusiones. La importancia de la justicia, por cuanto la justicia es un valor fundamental que debe guiar nuestras acciones. En Vacuna Gates muestra cómo la desviación de la justicia puede generar conflictos y desigualdades que se dieron en nuestro país a través de este caso. Segundo, la búsqueda de la verdad. Es esencial buscar la verdad y liberarse de las sombras de la ignorancia. La transparencia y la honestidad son fundamentales para construir una sociedad justa y hasta ahora nosotros no sabemos los resultados reales del caso Vacunagate. Y finalmente, el liderazgo y el bien común. Los líderes deben buscar el bien común y no sus intereses personales. La corrupción y el abuso de poder son incompatibles con el liderazgo justo. Y ya vimos lo que nos hicieron algunos de nuestros líderes, en este caso del Vacunagate.
Veamos ahora el caso desde la perspectiva de Aristóteles. En su obra Ética Nicománea, Aristóteles explora la naturaleza de la virtud y la felicidad humana. La justicia para él era una virtud que implica dar a cada quien qué es lo que le corresponde. Si nosotros vemos el caso de Aristóteles, podemos decir en cuanto a la política y el bien común, la política es la ciencia de lo bueno para el hombre en cuanto vive en la polis. Y el objetivo principal de la política es el bien de todos. En el caso del vacuna gay, los gobernantes involucrados claramente priorizaron sus intereses personales o los de un grupo reducido en detrimento del bien común. Si hablamos de la virtud y el vicio, Aristóteles distingue entre virtudes y vicios. Las virtudes son hábitos que nos llevan a actuar de manera excelente, mientras que los vicios nos llevan a actuar de una manera deficiente. Y los involucrados, pues, mostraron claramente vicios como la injusticia, la codicia y la falta de consideración para los demás. Finalmente, veamos el caso de la filosofía del contractualismo social. ¿Qué dice el contractualismo social? Es una doctrina filosófica que sostiene que la legitimidad de la autoridad política y las leyes se basan en un contrato o un acuerdo implícito o explícito entre los individuos y el gobierno. Para Hobbes, el Estado surge para garantizar el orden y la seguridad en una sociedad caracterizada por la desconfianza mutua y el conflicto. En el caso Baguna Gates, el abuso de poder por parte de los líderes representa pues una ruptura de este contrato social. Para Locke, los derechos fundamentales, que son la vida, la libertad y la propiedad, son inalienables y el gobierno tiene la obligación de protegernos. En cuanto a la vacunación irregular del vacuna Gates, violó este principio de virilizar a ciertos individuos, entre otros, negando pues a la mayoría de población su derecho a la vida. Y finalmente Rousseau sostenía que el contrato social debía reflejar la voluntad general y las decisiones gubernamentales debían orientarse hacia el bien común. En este caso, los actos de corrupción revelaron un desprecio total por la soberanía popular, priorizando los intereses de una élite sobre las necesidades de la comunidad. Adelante, Jairo. Bien, según el deber moral en Kant, el imperativo categórico, Kant establece que las acciones deben regirse por el imperativo categórico, un principio que obliga a actuar únicamente de acuerdo con máximas que pueden ser universalizadas. La corrupción no puede ser convertida en una norma válida para todos los casos sin generar caos e injusticia. Kant afirma que cada ser humano debe ser tratado como un fin en sí mismo y no como un medio para fines personales. En este caso, al aprovecharse de su posición de poder, los involucrados en el vacuna gay utilizaron recursos públicos como un medio para su beneficio, violando este principio ético. Siguiente, por favor. Como conclusión, en este trabajo podemos llegar a que el vacuna gay demuestra cómo la corrupción erosiona la confianza en las instituciones y en los líderes políticos. La falta de transparencia y el abuso de poder generan desigualdades que afectan a los sectores más vulnerables de la población. Como propuesta de solución, hemos considerado crear mecanismos independientes de supervisión y auditoría que garanticen la transparencia en la gestión pública, implementar políticas educativas enfocadas en la ética y los valores cívicos, fortalecer la participación ciudadana en la vigilancia de los actos de gobierno mediante plataformas digitales con denuncias anónimas. También promover la profesionalización en el sector público, asegurando que los cargos de responsabilidad sean ocupados por personas calificadas y comprometidas con el interés común. Como recomendaciones, mayor transparencia y rendición de cuentas, es fundamental establecer mecanismos claros y transparentes en la distribución y aplicación de vacunas, así como la publicación de información detallada sobre estos procesos. Se deben fortalecer los sistemas de control y fiscalización para asegurar la rendición de cuentas de los funcionarios públicos. Protocolos claros y estrictos. Se deben definir protocolos claros y estrictos para la priorización de un grupo de vacunación basado en criterios técnicos y de riesgo y asegurar su cumplimiento. Se debe evitar cualquier tipo de favoritismo o tráfico de influencia. 3. Fortalecimiento de la institucionalidad. Se deben fortalecer las instituciones encargadas de la gestión de la salud pública, dotándose los recursos y autonomía para toma de decisiones técnicas y evitar injerencias políticas. Y como último, supervisión y control de ensayos clínicos. Se deben establecer mecanismos de supervisión y control más riguroso para los ensayos clínicos, asegurando el cumplimiento de los protocolos y su transparencia en la gestión de las dosis. Eso sería todo. Muchas gracias.